Una muy cordial bienvenida a este segundo día de nuestra Semana Mundial de la Protección Social. Me llamo Nosipon Banjua. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes en tanto que moderadora para el día de hoy. Gracias. Por favor, tomen asiento. También los caballeros que están a la izquierda. Y, por favor, damas y caballeros, al fondo de la sala, tomen asiento. Gracias por su colaboración. Ayer le dedicamos el día a toda una serie de diálogos sumamente interesantes. Hemos obtenido muchos puntos de vista de estos diálogos relacionados con los sistemas de protección social y las inversiones que pueden obtener grandes beneficios al respecto. Hablamos también de cómo podemos colaborar y aunar esfuerzos mejor para poder cumplir con las aspiraciones de una protección social universal para 2030. Esta mañana empezamos el debate dando por sentado que si vamos a lograr el ODS 1.3, hemos de acelerar los esfuerzos en materia de inversión, tanto públicos como privados. Señoras y señores, hoy vamos a tener distintos debates en torno a cómo generar un espacio fiscal para garantizar que a nivel nacional podemos obtener los fondos necesarios y también en el contexto de facilitar el apoyo a nivel internacional. Antes de iniciar el diálogo, quiero recordarles un par de puntos. Primero, tenemos servicios de interpretación que están a su disposición esta mañana. Inglés 1, francés 2, español 3, ruso 4, chino canal 7. Lo repito, inglés 1, francés 2, español 3, ruso 4 y chino 7. Quisiera también recordarles los hashtags que vamos a utilizar hoy para ampliar este diálogo en las redes sociales. Vamos a hablar o a utilizar los hashtags SDG 1.3, el hashtag USP 2030 y el hashtag ILO 2100. Perdón. Bien, pues va a haber unos mapas digitales y tienen también toda una serie de paneles en este mismo piso. Cuando tengamos pausas para el almuerzo, les invito a que examinen todas estas exposiciones y los resúmenes de los estudios de caso que se presentan en estos mapas digitales. Por último, recuerden que la pausa del almuerzo se ha pensado para que dure 2 horas, de modo que usted disponga del tiempo necesario para poder contactar con otras personas, así como ustedes deseen. Aprovechen ese tiempo en la hora del almuerzo. Muy bien, pues sin más vamos a pasar al primer debate de esta mañana, primer panel. Lograr los ODS requiere un aumento de las inversiones. Ese es el tema de esta mañana. El contexto es importante y es el siguiente. Sabemos que el crecimiento per se no va a ser suficiente para traer prosperidad a todos. Si examinamos las cifras, vemos que el 1% ha duplicado sus ingresos entre 2010 y 2016. Y el resto solo ha recibido un 10% de los ingresos globales. Sabemos también que si examinamos la riqueza público-privada, vemos que los países cada vez son más ricos, pero los gobiernos cada vez más pobres. Y es interesante este punto. Asimismo, sabemos que si empezamos a examinar la hoja de ruta del Secretario General de Naciones Unidas para financiar la Agenda 2030, vemos que esta hoja de ruta exige más medidas y acciones, sobre todo en cuanto a las inversiones público-privadas. Y más importante aún,
para este diálogo. Sabemos que ha habido toda una serie de cifras y datos que se han compartido y que indican que hay una laguna financiera que es necesario colmar. En este debate en concreto vamos a hablar de compartir el estudio del que habló el director general ayer. Es un informe de referencia de la OIT que va a aportar mayor claridad en cuanto a las cifras necesarias en materia de inversión. Bien, este debate va a ser ligeramente distinto. El presidente o el moderador de esta conversación va a presentar un estudio, va a hablar de la laguna financiera. Eso será seguido de una locución sobre la protección social y su financiación. Y por último, pasaremos a un panel donde vamos a traer ahí las voces de los interlocutores sociales, gobiernos y mundo académico para darle un contexto a los distintos puntos de vista. Quisiera invitar al señor Musa Amaru, que es el director general adjunto de la OIT, responsable de operaciones en las oficinas exteriores y alianzas, que va a presentar este estudio. Un aplauso. Excelencias, señoras y señores ministros, representantes de empleadores y trabajadores, expertos de los gobiernos, señores y señores representantes de la sociedad civil, del mundo universitario, colegas y amigos de Naciones Unidas, muy buenos días. Hoy los derechos de la seguridad social y un nivel de vida suficiente todavía no constituyen una realidad para más de 4.000 millones de personas. La Agenda 2030 nos insta a que establezcamos las promesas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se establecieran hace 60 años. Sabemos que la protección social en sí cumple sus promesas. Es una inversión en la prosperidad y paz y estabilidad social y en el futuro de nuestros hijos. En septiembre de 2019, en el transcurso de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres afirmó que la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, para 2030 precisan unas inversiones de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales, de 5.000 a 7.000 dólares al año. Según el secretario general, y cito, hemos progresado en cuanto a movilización de recursos, pero es necesario redoblar esfuerzos, mucho más. Fin de la cita. De esos 5.000 a 7.000 millones por año, ¿cuál es la parte de financiación necesaria para la protección social? No lo sabíamos hasta el día de hoy, pero según este nuevo estudio realizado por la OIT sobre las necesidades en materia de financiación para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 1.3 en concreto sobre la protección social, que tengo el honor de lanzar hoy, nos permite responder a esta pregunta. El objetivo 1.3 de los ODS puede lograrse estableciendo en los países los llamados pisos de protección social, que ofrecen estos pisos una seguridad en el transcurso de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Se trata de asignaciones familiares, permisos de maternidad, subvenciones para personas con discapacidad y jubilación. Gracias a este informe histórico ya sabemos cuáles son los costes del piso de protección social y cuáles son las necesidades en materia de financiación adicional. Entonces, ¿qué dice este estudio? Pues nos dice dos cosas importantes. En primer lugar, cuál es el coste del piso de protección social en los países en desarrollo y que es de 2,4%. Y eso, por supuesto, es una media. En segundo lugar, y para financiar el piso de protección social, los países deberían aumentar sus gastos en protección social a un nivel de 1,6% de su PIB anual.
1,6% del PIB representa más de 5.000 millones al año o incluso 5.027, para ser exactos. Analicemos ahora de cerca todas estas cuestiones. En los 28 países con bajos ingresos del estudio, la necesidad de financiación es únicamente de 27.000 millones al año. Es decir, menos de 1.000 millones por país. Se trata de países como Burkina Faso, la República Democrática del Congo, Gambia, Madagascar, Nepal, Somalia, Etiopía, Chad, Haití, Níger, Senegal, Ruanda, Sierra Leone, Sudán del Sur, Zimbabue, etc. En los países de medianos ingresos asciende a 500.000 millones al año. El estudio nos muestra que todos los países y regiones en desarrollo han de invertir más en la protección social. Ello incluye también los países de ingresos, de medianos ingresos elevados. Bueno, ya veo perfilarse la próxima pregunta. ¿Los países acaso pueden cubrir estas necesidades de financiación? Porque he mencionado unas cifras sumamente elevadas. Bueno, la respuesta varía de un país al otro. Por término medio y según el estudio, la necesidad de financiación representa un 13,5% de la carga fiscal. Por ello, respondemos a esta pregunta diciendo que muchos países en desarrollo sí que cuentan con la capacidad de cubrir sus necesidades de financiación a través de sus fuentes de financiación nacional, a través de impuestos, tasas y cotizaciones sociales. Sin embargo, si examinamos los países de bajos ingresos, la situación es totalmente distinta. La necesidad de financiación en estos 28 países representaría el equivalente de un 45% de sus cargas fiscales actuales. Así pues, para cubrir esa necesidad de financiación, esto constituye, desde luego, un gran desafío para estos países. Para estos países sería necesario establecer una gran asistencia financiera que les permita, entre otras cosas, primero, desarrollar los pisos. Estoy hablando aquí de inversiones ya de partida, desde la elaboración de políticas adecuadas a la adopción de legislación, formación de personal, apertura de oficinas y desarrollo de sistemas informáticos. En segundo lugar, esta asistencia financiera permitiría cubrir una parte de las necesidades en materia de financiación recurrente, es decir, el costo de las prestaciones y los gastos administrativos de estos regímenes. No obstante, el nivel de ayuda al desarrollo en materia de protección social es hoy por hoy modesta, por no decir ridícula, y corresponde únicamente a 0,0037% del Producto Interior Bruto de los países donantes. Tal vez esto sea una buena noticia, porque eso significa que el margen de mejora es increíble. Otra lección interesante que recabamos del informe es que hoy los sistemas de seguridad social en los países en desarrollo tienen unos márgenes enormes de progresión. Podrían mejorar la cobertura a grupos importantes, para grupos importantes de la población en la economía informal, y podrían asimismo generar un 1,2% del PIB suplementario para la financiación de la protección social. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Tenemos tres recomendaciones principales. La primera, resulta primordial aumentar el espacio fiscal destinado a la protección social, es decir, aumentar la capacidad de cada país para que pueda financiar la extensión de la protección social. Esto puede lograrse a través de reformas fiscales en los distintos países. La comunidad internacional, asimismo, debería tomar medidas eficaces que permitan luchar contra los flujos ilegales de capitales, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal. En segundo lugar, lanzamos un gran llamamiento para que la ayuda al desarrollo aumente en materia de protección social y no se concentre exclusivamente en las inversiones iniciales, sino también en la financiación recurrente de los regímenes, por lo menos para los países más pobres, que en caso contrario jamás podrán cumplir los ODS sobre protección social en 2030.
Tal vez que una fiscalidad mundial para la financiación de la protección social podría ser una opción que podría crearse. Ello permitiría desarrollar y canalizar modalidades de financiación innovadoras para la protección social. Tercer mensaje. Es necesario aumentar la protección social contributiva para los trabajadores de la economía informal, que hoy en día se ven a menudo excluidos de estos regímenes para trabajadores del sector formal privado y que no tienen derecho a asistencia social. Estos trabajadores son lo que llamamos missing middle, las personas excluidas de esta protección social. Es necesario ser creativo y constituir unos regímenes que respondan a sus necesidades. Eso permitirá cubrir una gran parte de los 537.000 millones por año que necesitamos. ¿No tenemos acaso que ir hacia más solidaridad? Sí, la protección social es, por definición, un mecanismo solidario de redistribución. No tenemos todos las mismas oportunidades en la vida. Y la protección social se creó para poder sistematizar y reforzar este principio de ayuda mutua que existe en casi todas las familias y sociedades tradicionales. Hoy en día, el 10% de las personas más ricas ganan 90 veces lo que ganan el 10% de las personas más pobres. Las desigualdades en materia de ingresos no solo resultan sorprendentes al plan moral. Sabemos hoy en día que grandes desigualdades se pueden reducir el crecimiento económico y hacen que sea menos sólido. Sabemos, y basta observar lo que pasa en los países de América Latina actualmente, que frente a las desigualdades sociales el descontento puede estabilizar economías enteras. Ha llegado ya el momento de cumplir compromisos que han sido establecidos en el programa de acción de Addis Abeba. Ha llegado el momento de ser solidarios. En conclusión, quisiera citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 22 dice, cito, «Toda persona, en tanto que miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social». Y esta misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, indica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, bienestar y el de su familia o los de su familia. Gracias. Muchas gracias, señor Amurú, por presentar las conclusiones principales de este estudio y por aclarar más cuál es la talla de la laguna financiera. Habló usted de que esta es una oportunidad para todos, para hacer mucho más, pasar de 0,0037 a una cifra que haga que las cosas cambien para todas las gentes, todas las personas del mundo. Usted ha presentado recomendaciones fundamentales. Es necesario que emprendamos reformas fiscales si queremos crear el espacio fiscal necesario. Esta tarde vamos a hablar precisamente de esta idea. Nos ha pedido que pensemos en cómo podemos aumentar la ayuda al desarrollo y cómo podemos hacerlo de manera sostenible y no dejar a esos que quedan abandonados y al margen. Es necesario atender a personas que constituyen la gran mayoría de la clase trabajadora, sobre todo en África, de donde vengo. Es necesaria una redistribución. Eso es fundamental para los debates que vamos a tener hoy en día. Es un gran placer para mí invitar a nuestro orador invitado, profesor catedrático de la Universidad de Colombia, director de la Red de Soluciones en Materia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y director de la Comisión para el Desarrollo Sostenible. Ha sido asesor de 3 secretarios generales de Naciones Unidas y ahora es un defensor de los ODS ante Antonio Guterres. Le ha dedicado 20 años a sus actividades de catedrático en
Harvard y ha vendido muchísimos libros y ha sido citado varias veces en tanto que uno de los 100 líderes más influyentes. El economista mencionó que era una de las 3 personas, uno de los economistas más influyentes en vida. Tengo el placer de darle la palabra al señor Jeffrey Sachs. Tiene el uso de la palabra. Thank you very much, Nosy, for the night. Muchísimas gracias, gracias por esta amable presentación y gracias al director general adjunto por sus observaciones. Gracias a todo el equipo de la OIT y a la OIT en tanto que organización por su liderazgo en materia de protección social y justicia social. Nuestro mundo es realmente injusto y cada vez se hace más injusto. Y quiero dedicarle unos minutos a mencionar algunas cifras y lo que podemos hacer con ello. Voy a intentar servir de ayuda dándoles datos de orden práctico para ver cómo podemos mejorar las cosas. Lo fundamental es realmente sencillo. La economía mundial actualmente es de 100 billones de dólares en todo el mundo. Tengan esto presente, 100 billones en todo el mundo. Pueden dividir cualquier cifra por 100 billones para estimar cuál es la proporción que hay en los ingresos mundiales. La protección social obtiene una parte muy pequeña, una fracción mínima de los ingresos mundiales y podríamos garantizar los derechos universales, los derechos prometidos en 1948. Y no hay nada difícil, excepto toparse con la avaricia de los más poderosos. Entiendan ustedes esto. En todas las dificultades por las que atravesamos, cuando las personas pueden sobrevivir, los niños están malnutridos, hay millones de niños que no están escolarizados a pesar de estar en edad escolar. En un mundo con una economía de 100 billones y 7,7 mil millones de personas, esto da de media $2.000 por persona. Todos podrían tener escolarización, protección social, asistencia social, pero el mundo resulta que no es así. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos 2.000 personas que son millonarios o multimillonarios y su valor neto es de 3 billones de dólares. Los niños mueren por millones y Bezos y otros millonarios cada vez son más ricos. Podrían terminar el futuro. Bueno, y tenemos luego un pseudo millonario presidente. Bueno, no sabemos si realmente es millonario hasta que no veamos cuáles son sus ingresos, su declaración de la renta. Pero es un estafador. Sí, lo han oído bien en la interpretación. Es un estafador. Es un mundo en el que tenemos que hablar con sinceridad. Intentamos ayudar a niños a que tengan unos céntimos para poder vacunarse contra la malaria y resulta que no podemos atender a 400 millones de niños. Y resulta que los millonarios tienen 3.000 millones. El señor Bezos recorre todo el planeta evadiendo sus impuestos. La gente viene aquí para visitar su dinero, ver cómo va su dinero. Así que, por favor, seamos realistas antes de hacer que todo se desmorone. Y por eso he venido aquí para trazar un contexto
estamos a punto de llegar a un calentamiento global intolerable a finales de siglo. ¿Quieren ver a gente muriéndose de hambre, gente en la calle, desplazamiento de millones de personas? Bueno, hay que tenerlo presente. La avaricia es insostenible e insufrible. Y quiero cifrar todo ello para que vean ante qué nos topamos. Bueno, pueden ver las cifras tal vez, pero dejar la presentación para aquellos que estén interesados. Y creo que la OIT seguramente podrá distribuir estas cifras al colaborar con el FMI, que ha realizado un excelente trabajo en asuntos fiscales los últimos años. Hemos trabajado con 59 países, los países llamados de bajos ingresos en desarrollos, que es según la clasificación de los países de medianos y bajos ingresos. 59 países que actualmente tienen 1.900 millones de personas. Todo el resto puede preparar el camino, pero esos son problemas internos. Pero los países más pobres no pueden preparar el camino a no ser que impongamos impuestos a Bezos. Así que a no ser que haya decencia por parte de mi país, Estados Unidos, que dedica 30 veces más a las guerras que a la asistencia al desarrollo, pues no podremos cambiar las cosas. Pues en eso nos tenemos que centrar. Aquí tienen la clave. Y aquí quiero instar a la OIT a que no tenga una visión o una ilusión óptica. Tenemos varios objetivos. La protección social es una de ellas. Los niños escolarizados también, la atención sanitaria, el acceso al agua salubre y a los servicios de saneamiento, acceso a electricidad, administración pública básica. La manera de entender todo eso es examinar las necesidades fiscales generales. Si se centran solo en la protección social, es una pequeña cifra y dirán que es algo fácil, pero no, los gobiernos tienen que proporcionar escuelas, clínicas, saneamiento, agua y protección social. Hemos de entender, pues, cuál es este sobre fiscal de los países más pobres, países en desarrollo. Entonces, eso no va a cambiar la conclusión de que todo es asequible, pero no por los países en sí, los países más pobres, sino que requiere una solidaridad a nivel mundial. Y los países más ricos, por supuesto, que tienen que hacer algo. Sinceramente, la gente no sabe cómo les va al mundo rico, porque los países ricos son los que están escribiendo el guión. La gente no sabe que Estados Unidos da 0,15% del PIB en ayuda al desarrollo y gasta un 4% de su PIB en gasto militar. La gente eso no lo sabe y yo se lo digo a ustedes. Y se lo digo porque ustedes deben comprender cómo es que tenemos pobreza en el mundo rico. La respuesta es injusticia. No necesidad, no. Injusticia. Tenemos los votos. Tenemos una cantidad muy pequeña de élites que están bloqueando todo, pero son los que tienen las riendas de la política. ¿Cómo es posible que un tipo tal como Trump pueda ser presidente? Pregúntenselo ustedes. No es normal, ¿verdad? Es el dinero, son los intereses. Él cumple y así llegó, cumpliendo para que hubiera un recorte de 3 billones de dólares para los ricos. Eso en reducción fiscal, en lugar de ayuda para el desarrollo, en lugar de ayudar a los más pobres. Esa ayuda se ha reducido. O sea que si nos fijamos en el presupuesto total, y esto es precisamente a lo que voy, lo que quiero que ustedes comprendan, los países pobres no pueden
costearse el lujo de atender sus necesidades de sus ingresos, de su renta. Hay una brecha inherente. Si nos fijamos lo que ocurre en los países pobres y les preguntamos ¿qué error están cometiendo? No señalamos con el dedo acusador a los países ricos, no, sino a las víctimas. Pero esa no es la historia real. Hay que señalar con ese dedo a Trump, a Gates, a Buffett, a Zuckerberg, a Page, a Bezos, a Brain. A ellos hay que señalarles y donde estén. Por cierto, Bill Gates, que ha hecho un trabajo decente porque da 7.000 millones de dólares al año, pero esto es meramente para ilustrar, porque aún hay 50.000 millones de beneficio neto el año pasado y desde hace varios años ahora está consiguiendo muchísimos, a cientos de miles de millones de dólares, y eso ya venía ocurriendo antes de que se convirtiera en un filántropo, con lo cual su dinero, su capital está aumentando muchísimo. Eso significa que tienen estas personas tantos ingresos o incluso muchos más que todo el sistema de toda la población de Estados Unidos, porque en realidad es un fraude este sistema. Lo es. Con rigor, lo que podemos ver que si defendemos el sistema educativo, sanitario y de infraestructura, así como la conservación de la biodiversidad, la agricultura, la protección social, la justicia. Si todo ello lo defendemos, un 59% del PIB de los países más pobres es lo que se necesita. ¿Y eso lo tienen? No, claro que no. Solo tienen un 20% en su presupuesto. Pero digo, la brecha es pequeñita porque los pobres son tan pobres que con un poquito apenas de ayuda de los países ricos se puede colmar esa brecha financiera de esos países. A eso es lo que voy. Que no se señale con esa responsabilidad a los países pobres. Hay que actuar con honestidad. Transparencia en los procesos, eso sí, pero no tenemos que señalarles como a los culpables, a los reos, a los países pobres, diciéndoles que no sabemos qué hay que hacer, todo es muy complicado, ¿por qué no hacemos otros ensayos randomizados? Por favor. Los ricos saben muy bien qué se necesita. Lo que necesitan los pobres es más dinero. Sistemas sanitarios, protección social, aguas limpias, saneamiento. Eso no es complicado. En realidad no lo es. Y para comprender lo que necesitan los pobres, veamos lo que los ricos quieren tener. Entonces entremos en una idea muy acertada. Siguiente pantalla. Espero que hable con claridad. Siguiente pantalla. Fíjense, necesidades en materia de los ODS. Las categorías principales son salud y seguridad. Y educación, queremos decir. Después infraestructura y después protección social, en ese orden. Todos ellos son importantes. Por cierto, me encanta lo que está haciendo la OIT en materia de protección social, es crucial. Y estas ideas de las pensiones, discapacidad, protección social para la infancia y la maternidad, resultan necesidades absolutas. Pongámoslas en programas fiscales generales que incluya también la seguridad, las infraestructuras básicas, y de estos costos veamos dónde se encuentran las brechas. Y después vayamos a Mr. Trump y al gobierno suizo y a Bezos. Y colmemos esa brecha, porque de eso es de lo que se trata. El costo de no colmar esa brecha es alarmante. Señoras y señores, es nuestra responsabilidad, porque los que estamos aquí también somos responsables. 500.000 niños menores de 5 años van a morir este año y la OMS está aquí al doblar la esquina. Ella le puede decir a todos ustedes, son muertes prevenibles porque desde el nacimiento
se trata de 15 céntimos simplemente para poder atender las necesidades inmediatas mínimas de los neonatos, porque las vacunas se les da, porque no hay tantas dosis de paludismo. Todo esto son causas prevenibles completamente. ¿Cómo se puede hablar de ello de las mayores necesidades y urgencias del planeta? Con toda franqueza, para mí es un misterio el ver por qué no se atienden de forma adecuada esas necesidades, porque todos esos niños también que no van a la escuela, simplemente porque no hay clases a las que acudir, no hay profesores que puedan impartir las clases, no hay aseos, no hay electricidad, no hay suelo, no hay material escolar. Ya sé. Yo he visitado esos países. Durante 25 años lo he venido haciendo. Me he fijado en cuál es el presupuesto para ellos. Señoras y señores, no estamos haciendo lo que nos corresponde. ¿Y por qué? Porque nuestros jefes en los gobiernos tampoco lo están haciendo. Y en mi país es porque todos no quieren hacerlo. 8.000 millones de dólares al año por ciclo electoral viniendo de los más ricos de Estados Unidos. Se dan llamar democracia. Democracia para la clase empresarial. Siguiente pantalla. Entonces tenemos que calcular qué es lo que se necesita, que puede movilizar los propios países, porque se pueden movilizar más recursos nacionales, quizá en un 5% del PIB, que es más de lo que están recaudando en la actualidad, y en algunos casos podría incluso llegar al 10% del PIB en el último decenio. Pero eso lleva, desde luego, a una enorme brecha. Claro que los países podrían gastar su dinero de forma más adecuada y recaudarlo también, pero aún así la brecha existe. Y señalemos a los más ricos. Y digamos a Trump, no, usted no va a tener carta blanca. Estados Unidos no tiene carta blanca en este mundo. No hay un America First. Este es un trato para todo el mundo, no para un único país que aduce que tiene una prerrogativa cuando hay 193 países en este mundo y Estados Unidos en 4,4% de la población mundial solo. No 95% de la población mundial, no, solo un 4%. O sea, tenemos a 6.000 cabezas nucleares, sí, pero eso no significa que deba determinar el futuro del planeta o que pueda eludir la responsabilidad que tiene en otros ámbitos y que el clima se vaya al garete. No. Siguiente pantalla. Siguiente. La brecha existe. El FMI lo ha calculado con mucha profesionalidad, desde luego mucho más que la que tengo yo, créanme. Pero es la misma brecha que mi equipo, eso sí, ha calculado. 300 a 400 mil millones de dólares para los países en desarrollo de ingresos bajos. Decía 300 a 400 mil millones de dólares para los países de ingresos bajos. ¿Esa es una gran cantidad? Es una pregunta de concurso que les hago a todos ustedes. ¿Esa es una enorme cantidad? Ya han escuchado esta buena esta charla y desde luego inmediatamente van a decir no, profesor Sachs, porque los ingresos mundiales es de 100 mil billones de dólares. Eso significa que es un porcentaje reducidísimo de la renta mundial. Profesor Sachs, la mitad de la renta en muchos países del mundo supone la mitad de países de ingresos medios o altos. Entonces se puede colmar esa brecha financiera. Con los 59 países de ingresos más bajos o PMAs, para la protección social, infraestructura y educación se puede conseguir conservación de la biodiversidad. No se abrumen por las cifras. Yo les voy a dar un consejo macroeconómico hoy. Los macroeconomistas saben simplemente cómo hacer largas divisiones, ¿sí? Pues bien, recuerden
Cuando haya que dividir algo por 100 billones, si piensen que es pequeño, o si quieren otro divisor, yo también les puedo dar varios divisores para que tengan otro coeficiente. Otro divisor es 50 billones para los países más ricos o incluso 20 para Estados Unidos exclusivamente. ¿Se lo imaginan? O incluso 10 billones de beneficios netos para los multimillonarios. Utilicen estas cifras. Cuando se les presenten algunas cifras y digan, ¿dónde vamos a encontrar 5 millones para el control del paludismo? La respuesta es, ¿están bromeando? ¿Acaso no saben que 50 billones son los que se aportan por los países ricos y que 2.000 personas cuentan con 10 billones de dólares? Esa es la respuesta. Y les daré también otro consejo, otro truco. Si los más ricos pagan un 1% de los ingresos anuales destinados a estas necesidades, siendo sus beneficios 10 billones, ¿qué porcentaje es ese? Es apenas una cantidad ínfima. 2.000 personas, decía, y 100 billones de dólares, les decía. Y también les voy a dar el resultado de otro estudio que llevé a cabo. Por cierto, uno se las puede arreglar apenas con $1 millón en su cuenta bancaria. Entiendan, pues, que esos 200 multimillonarios, aunque solo tuvieran 1 millón, se podría así recaudar a 3 billones de dólares. Y es verdad, con apenas 1.000 millones se las pueden arreglar. Inténtenlo, si no. Estas cifras son en realidad pequeñas, no son tan enormes. Y lo que tienen que hacer es no alarmarse, sino señalar con el dedo acusador. Le pueden, si quieren, yo les puedo enviar la lista. En Bloomberg.com podrán tener la lista de los 200 más ricos con sus beneficios diarios. Yo soy un curioso por naturaleza y siempre lo miro. ¿Por qué? Porque quiero contribuir en algo y yo quiero que ellos paguen, que acaben con tanto recorte fiscal. Yo quiero que los niños sobrevivan. Yo quiero que vayan a la escuela. Yo quiero que haya una Declaración Universal de los Derechos Humanos que sea integrada 72 años después de su promulgación. ¡Oh, por Dios! Señoras y señores, esta es la elección que tenemos ante nosotros. Lo único que debemos hacer es desglosar las cifras para que quede aclarada la visión de conjunto sin ninguna humo que nos vaya a ocultar la realidad. Y podremos ver por qué esto es realmente asequible. En el 71, 0,7% fue lo prometido por los países más ricos para aportarlo de sus ingresos nacionales a la ayuda oficial al desarrollo. ¿Y cómo están las cosas hoy? A 0,3, no 0,7%. O sea, nos quedamos cortos en un 0,4%. Pregunto, ¿cómo es que ese desfase es tan enorme? Recordarán que el profesor Seck dijo que los países más ricos tienen 50 billones en ingresos, o sea que ese 0,4% es una cantidad muy pequeña, apenas a 200.000 millones por año. La ayuda para el desarrollo, 200.000 millones al año, más escasos de lo que debería ser. ¿Y quién es el reo de esa escasez? Mi país, Estados Unidos de América, que desde luego se está ganando todos los números para ser el campeón de un tacaño en el mundo, porque 1,6% del PIB es la mitad del PIB por debajo de lo que deberíamos aportar. Y yo ya les he dado las cifras. Una economía
de 20 millones. O sea que nos quedamos escasos, es una cantidad ingente. ¿Y a dónde va esa cantidad? ¿Al bolsillo de Trump? Y también a las bases militares 700 que tenemos desplegadas por todo el mundo. Estos cálculos muestran cuál es la brecha financiera y muestran cuán financiable es todo ello, solo con un poquito de solidaridad internacional. Pasamos a la siguiente pantalla. Decía, la brecha financiera para poder financiar todos los ODS, les decía antes, es la mitad de un 1% del PIB mundial o 0,9% de las economías avanzadas, que con el tiempo se reducirá porque los países se van desarrollando. Con lo cual, de media en el próximo decenio, es 0,4% de ese 1% de la producción mundial, 0,7% del PIB de los países más avanzados. No dejen que nadie les diga que esto no es asequible o que solo es responsabilidad de los países pobres en el mundo. No. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta también que si no les dará los medios de comunicación Fox, Murdoch y otros. Pero no es la realidad, no. La realidad es que nosotros podemos solventar el problema básicamente hoy mismo, con un poquito de decencia y sinceridad. Siguiente pantalla. Voy a mencionar algunas de las opciones financieras, porque tenemos que ahora ser pragmáticos. Primero, la reforma fiscal mundial. Tenemos que acabar con los paraísos fiscales. No los lugares paradisíacos, pero sí estos paraísos fiscales. Suiza, Luxemburgo, Londres, Estados Unidos, Caribe. Esos son los paraísos fiscales, lugares donde se esconde el dinero, donde se trasvasan los ingresos empresariales. Todos acaban allí o en paraísos fiscales parecidos, donde no se pagan los tributos. La OCDE lo ha venido tratando durante 10 años, pero ¿ocurrir algo ocurre? Nada, porque los poderosos y los ricos son los que deciden de otro modo. Se estima que con alguna reforma fiscal y al menos unos 50.000 millones de dólares al menos que se aportarán más, se podría conseguir mucho más desarrollo en los países en desarrollo. Claro, esos son cientos de miles de millones que se podrían recaudar y muchos de ellos irían a los países de ingresos altos, pero hay que cambiar las cosas. Hay que gravar más impuestos a los multimillonarios, pero esto tiene que hacerse a escala mundial, para que así los multimillonarios no simplemente pongan su residencia legal en el próximo paraíso fiscal que encontrar, porque claro, hay muchos países que están vendiendo la ciudadanía, la naturalización, para que así la gente pueda declararse no residente de un país dado. Tenemos que ayudar más en la ayuda al desarrollo. Cuando Bill Gates dice que los multimillonarios den más, ¿firmar han firmado? ¿Han dado algo? No. $1.000 millones de los firmantes es lo que se ha prometido. ¿Pero vemos prueba de que se haya aportado el dinero? Ninguna. Esto también debe cumplirse. Siguiente pantalla. Vamos para atrás, en el otro sentido. No, aquí no. Aquí. Bueno, probablemente eso es todo lo que tenga que decirles. Y antes del examen diré 100 billones de dólares de resultado, 50 en los países de ingresos altos,
0,7% prometido para ayuda al desarrollo. 100.000 millones dados en realidad y muchos de ellos le corresponden a Estados Unidos, con gastos excesivos, exorbitantes, destinados al sector militar, sobre todo los países más ricos. Y los ricos son poseedores de 10 billones de dólares. A lo que voy, la OIT va por muy buen camino. Ha hecho una labor heroica, señalando cuáles son los valores sociales y el compromiso para con la protección social. Nos muestro la pequeñita cantidad que se necesita y espero que yo también haya contribuido a ver dónde se puede encontrar. Gracias. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, if ever there was a si acaso hubo nunca una presentación basada en la honestidad de la que hablábamos ayer, con valentía, yendo al grano, no simplemente cruzándose de brazos, sino mostrando las soluciones, lo que nos muestra señora Sachs. Pasamos a la acción y ahora invito a nuestros ponentes, que serán también los que tomarán nota de lo que ha dicho el señor Amaru y el señor Sachs, contextualizándolo en sus propios países. Señor Amaru, por favor, tenga bien a venir a la tribuna de nuevo. Y pido también al ministro de Trabajo y Seguridad Social de Camerún, Awono, a que también se sume a nosotros. Por favor, un aplauso para ellos. Igualmente, señora Jayati Ghosh, profesora en la Universidad Jawaharlal Nehru. Gracias a profesora Ghosh por estar aquí presente también. Igualmente, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores de México, la señora Marcelina Bautista. Por favor, tenga bien sumarse a nosotros. Muchas gracias. welcome. Just go sit over there. Yeah. Minister Awono, allow me just to Ministro Awono, pasa usted directamente. Nos consta que Camerún ha mostrado un caso interesantísimo en el sentido de que se está implicando en todo el proceso de modernización y de ampliación del sistema de protección social. Quizás podríamos destacar esos aspectos de ampliación de la seguridad social a los trabajadores de la economía informal, aparte de conseguir un sistema de cobertura sanitaria universal. Dos preguntas rápidas. ¿Nos podría informar de cuál es el costo per cápita y por año de estos dos regímenes? Y, en segundo lugar, ¿en qué consiste la estrategia poder financiar ambos regímenes? Muchas gracias por ofrecerme el uso de la palabra. Y gracias también a la OIT por invitarme a este panel. A mí me cuesta un tanto intervenir después de que haya intervenido un brillante economista como Jeffrey Sachs. En cualquier caso, simplemente les voy a hablar de lo que ha venido haciendo Camerún y que está haciendo en la realidad, en la actualidad. En la actualidad, en efecto, estamos poniendo en pie una cobertura sanitaria universal que ocupa un espacio importantísimo en el dispositivo político y normativo de nuestro país. Pero también es verdad, ya observamos algo que funciona, es el seguro voluntario. Más del 90% de la economía camerunesa está en el sector informal. El sistema de protección social, pues, para los
cameruneses se ha puesto en pie únicamente para los que trabajan en estructuras tales como la administración o las sociedades ya bien formalizadas, pero como la mayor parte de la economía está en el sector informal, eso significa que el cuerpo social principal de la población se encuentra sin protección social en principio, por lo cual desde hace ya 4 años hemos querido implantar lo que damos en llamar el seguro voluntario. Me explico. Cada uno conoce más o menos sus ingresos, los declara y ve con el organismo de seguridad y protección social cuánto es lo que puede cotizar por mes o trimestre, por semestre o por año, y al cabo de cuántos años puede estar en posesión de estos ingresos, por ejemplo, en pensión como jubilación o cualquier otro riesgo que pueda incurrir. En la actualidad, 200.000 personas son las que ya se están adhiriendo a este régimen, gestionado por un organismo de economía mixta, que funciona muy bien y que arroja resultados relativamente satisfactorios. El costo de la salud pública en la actualidad en Camerún es relativamente elevado. ¿Por qué? Porque corresponde a un 5% más o menos de nuestro PIB, lo cual hace más o menos un costo de $67 estadounidenses por habitante. Nosotros creemos que en los próximos años podremos asumirlo, incluso subiéndolo a $90. Bien, esto es lo que puedo decir de forma sucinta sobre Camerún. Ahora, ¿cómo se puede financiar esto? Voy a hablarles del ejemplo del seguro de enfermedad de carácter voluntario. Es financiado por las propias personas, miembros de la población en esta infraestructura totalmente informal. Pero hay nuevas fuentes de financiación que poco a poco se van a ir instaurando, comenzando, claro, por el Estado, después a estas estructuras, después por las personas individuales. Pero cabe indicar que al margen de ello, una parte de la población está compuesta de indigentes que no pueden asumirse financieramente. Hay que ver qué el Estado puede hacer para contribuir también a ese fin. Bien, brevemente, como se me ha impartido poco tiempo, esto es lo que les puedo decir sobre la situación de Camerún. Por cierto, que nos asociamos muy estrechamente a todas estas experiencias y aventuras sobre la protección de la seguridad social, porque en efecto se trata de una cuestión en juego importantísima, además de un fundamental imperativo para la sociedad de Camerún. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro, por hacernos partícipes de esta información con un ejemplo muy práctico de lo que ocurre en Camerún. Y claro, usted ha acabado hablando de cuál es la estrategia para la financiación de los más pobres. Quisiera abundar en ello. Dirigiéndome ahora a la señora Bautista. Sabemos ya que usted ha sido una activista para los derechos de los trabajadores domésticos durante muchos años y ahora empezamos a ver el éxito de la labor que usted ha venido realizando. Le pregunto, pues, ¿cómo podemos aumentar los ingresos en la protección social acelerando también buenas condiciones en el trabajo doméstico? Bueno, creo que es importante no solo pensar en una inversión para trabajadores del hogar, sino pensar en una inversión para todos los trabajadores y sus familias. En México, la protección social, como le llamamos seguridad social, lo tenemos en nuestra Constitución, en el artículo 1 y el 123, así también como aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ratificado por México. Es importante también que el trabajo del hogar es uno de los trabajos más desvalorizados y por ello es que también no tiene esta cobertura para las personas que trabajan. Hoy el trabajo del hogar está reconocido como un trabajo formal
por lo que los empleadores tienen la obligación de cumplir estos derechos a las personas trabajadoras. También el Estado tiene la responsabilidad de administrar la cuestión de la salud, vivienda, maternidad, como el fondo para el retiro, la protección social para las personas trabajadoras del hogar. Por otro lado, creo que es importante pensar que la idea de que todos estos derechos se puedan cumplir, empezando por el gobierno, es muy importante hablar de la comunicación y las organizaciones civiles, tanto CASE, que es la Organización de Trabajadoras del Hogar, como el sindicato y otras alianzas que hemos realizado con cineastas incluso. Estamos haciendo campañas muy importantes para que esto alcance al mayor número de trabajadoras del hogar, y por supuesto estamos realizando campañas de concientización para que principalmente los empleadores sean los que empiecen a cumplir con este derecho a sus trabajadoras. Quiero también decir que cuando hablamos de que las personas en el mundo no tienen una cobertura para la protección social, estamos hablando de que muchos gobiernos no cumplen con una política pública efectiva que garantice que las personas conozcan y se empoderen y puedan exigir esos derechos que tienen. Si bien es cierto, en México la cobertura a la seguridad social lo estamos alcanzando, pero aún falta mucho. Tenemos un plan piloto en el cual no está permitiendo a que la mayoría de las trabajadoras del hogar puedan ser cubiertos. Por lo tanto, pensamos que nuestro gobierno va a tener que volverlo de manera obligatoria para que las trabajadoras del hogar puedan lograr este derecho. Madame Bautista, thank you very much. And so what you've done for Muchísimas gracias. Me parece que lo que ha hecho usted ha empezado ya a repercutir en la realidad. Es necesario que nuestros gobiernos asuman las responsabilidades y que lo que han prometido pues lo cumplan. Muchas gracias por dirigir este plan piloto, como muchos otros ejemplos. Señor Ghosh, usted publicó recientemente un artículo llamado La bomba de relojería de la explotación, donde habla de las disparidades de ingresos, que también mencionó el profesor Sachs. Han aumentado estas disparidades de ingresos y desde que la reducción de la desigualdad constituyó un objetivo oficial de la comunidad internacional, lo cual es un contrasentido. El ODS 10 insta a todos los países que reduzcan desigualdad entre los países y el objetivo 10.4 insta a los países a adoptar políticas, sobre todo fiscales, de protección social y de salarios, y próximamente lograr mayor equidad. ¿Cómo las políticas de protección social pueden contribuir a reducir esta desigualdad de ingresos? Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar dar las gracias a Jeffrey Sachs por sus palabras. Yo creo que tenemos ya la respuesta en su ponencia. Sabemos cómo puede contribuir la protección social a reducir las desigualdades. Lo que él señaló claramente es que no podemos separar esto de las cuestiones fiscales ni de los impuestos, imposición, políticas fiscales, evasión fiscal y estas estrategias fiscales que no permiten que los países ricos cumplan las promesas respecto a la ayuda al desarrollo. Yo creo que esta lección es lo fundamental. En este contexto quiero recalcar dos cuestiones que se han mencionado, pero que conviene profundizar, ya que ahora, gracias a Jeffrey Sachs, nos vemos animados a decir la verdad sin temer ser
mal educados. Si queremos cumplir los ODS, la estrategia de las Naciones Unidas no lo va a lograr y no se van a cumplir ninguno de los objetivos, ni el 1, ni el 2, ni el 3, da igual, ninguno de ellos, porque no exige un cambio significativo en la estrategia fiscal ni a nivel nacional ni internacional. No exige una cooperación auténtica en materia fiscal que previene no solo la evasión fiscal hacia los países fiscales, sino que permite a los países, que no permite a los países imponerles de manera equitativa. Tenemos que tener un sistema para imponer a las empresas multinacionales. Es fácil, eso lo hace ya Estados Unidos, es un fruto ya ahí maduro para la comunidad internacional, pero nos dejamos guiar por la OCDE que hacen referencia a toda una serie de estrategias, pero es necesario llegar a un acuerdo mundial. Los que hablan de protección social tienen también que hablar de impuestos. Jeffrey ha hablado de impuestos de patrimonio. Bueno, sí, se puede exigir impuestos a los 2.000 más ricos, pero bueno, lo que ha dicho Estados Unidos, bueno, todos o muchos de nosotros lo conocemos en nuestros propios gobiernos. Si nosotros les imponemos un 10% del PIB a los plutócratas, pues lograremos unas jubilaciones, pensiones para todo el mundo, pasando a un salario mínimo para todos. Yo quiero repetir lo que ha dicho Jeffrey Sachs. A todos los que creemos en la protección social universal y un nivel razonable de protección social, no una jubilación ridícula ni una ayuda lastimosa para los niños, no, una protección auténtica. Pues tenemos que hablar de aumentar estos ingresos fiscales. Y es necesaria una mayor movilización a nivel político. Los gobiernos tienen que verse obligados a tomar cartas en el asunto. Así que a la luz de lo que hemos escuchado esta mañana, yo requeriría a este grupo, que es un grupo sumamente motivado, decir que no hay que dejar la parte macro a toda una serie de tecnócratas que no van a reconocer que lo importante es combatir la desigualdad y la injusticia. Es necesario un movimiento social mucho más amplio, que esté disponible. Bueno, está ahí disponible, podemos hacerlo, podemos hacer estableciendo un sistema de naciones internacionales. Simplemente tenemos que contar con la voluntad política. Truth is contagious. Bueno, yo creo que la verdad es contagiosa y yo creo que se difunde con gran velocidad. Profesora Gosch, hablaré con usted más tarde. Tengo una pregunta de seguimiento relativa a lo que ha dicho usted anteriormente. Respecto a su artículo, la frase final, lo que usted dijo es que si los responsables de políticas no pueden dar una respuesta proporcional al problema, los ricos seguirán haciéndose cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, y eso a mayor velocidad. ¿Quién se enfrentará a dicho problema entonces? Fin de la cita. Así que lo que quiero preguntarle es, ahora que habla usted de este trato mundial, ¿cuál puede ser una respuesta proporcional? Bueno, hay distintos elementos respecto a este trato mundial. Jeff, en su excelente presentación, lo recalcó muy bien. No se trata exclusivamente de los impuestos, sino de cambiar las normas mundiales de manera que los países puedan realizar sus propias políticas, que tengan la debida autonomía para evitar una austeridad fiscal innecesaria. Evitar también tener que pagar deuda soberana que no ha sido asumida por esa generación, pero que se ha multiplicado debido a que no ha habido mecanismos de resolución de deuda soberana adecuados. Salir de ese sistema de derechos de propiedad intelectual y control que da sobre todo oportunidades a multinacionales, no permite a los países en desarrollo utilizar las tecnologías que necesitan para hacer las cosas de manera eficaz. Hay muchas cosas que forman parte de este trato o acuerdo mundial y ninguna de estas cuestiones es realmente difícil.
de conseguir. Y luego, volviendo a lo que obtenemos hoy del sistema de Naciones Unidas. Se nos dice que podemos financiar los ODS a través de mecanismos de financiación innovadores con alianzas público-privadas. Eso permite nuevos instrumentos de financiación que pueden mitigar de algún modo el riesgo para los interlocutores privados. O sea que podemos tener unos ODS con una obligación de financiación. Bueno, lo siento, me he quedado muy impresionada por esta apertura de miras de esta mañana. Yo diría que esto es realmente una falsedad o un error. Bueno, pues nos quedan 6 minutos y estoy esperando ver luego la transcripción de esta conversación. Me parece que hemos utilizado unos términos muy coloridos. Dispongo de 6 minutos y antes de resumir, quería preguntarle al señor Sachs, al señor Omarú también que reflexionen, pero señor ministro, si pensamos en este diálogo que estamos teniendo, ¿podría usted indicarnos cuáles son los planes que tiene Camerún para hacer frente a los déficits de financiación que recalcó usted al principio de su intervención? Bueno, puedo hablar de lo que tenemos previsto actualmente. El problema de la financiación es un problema mundial que todos conocen. El señor Sachs ha mencionado algunas soluciones, aunque resulta necesario que los ricos puedan cambiar su postura, esa que consiste en enriquecerse cada vez más, sabiendo que con mayor riqueza van a hacer que empobrezcan los más pobres. Pero aparte de estos conceptos, Camerún ya está reflexionando sobre una posible legislación que permita reunir un máximo de ventajas, es decir, establecer un marco interesante desde el punto de vista financiero. Y después, sería saludable que los acuerdos internacionales relativos a la protección social se respetaran cabalmente y así llegamos a la financiación clásica. El Estado dará lo que tiene que dar y las personas privadas harán lo propio. Lo que no les he dicho es que la situación resulta bastante alarmante. Un 6,5% de la población solamente se beneficia de un sistema de protección social. Hemos de encontrar soluciones de inmediato. Esta financiación no puede crearse solo a nivel local. Por eso esas soluciones contempladas a nivel mundial son unas soluciones que hay que tener en cuenta, soluciones por las que apuesta Camerún. Muy bien, muchas gracias, Excelencia. Bueno, tenemos unas cifras contundentes ahí detrás. El profesor Sachs ha oído hablar de todas estas ideas sobre lo que se está haciendo y lo que se tiene previsto hacer. Y me parece que esta sinceridad radical está contagiándose en todo el panel. Un par de reflexiones por su parte. ¿Qué hacemos ahora, a partir de ahora? ¿Qué podemos hacer para lograr los ODS y financiar este ODS sobre protección social? Muchas gracias y gracias a los distinguidos miembros del panel. Quisiera de nuevo pasar a algunos datos. Son $90 por cápita, mencionó el ministro. Yo lo redondearía a 100 para que sea más fácil, $100. O sea que los ricos tienen 3 billones, 1% del impuesto, 100 billones, el coste son $100, o sea, 1.000 millones de personas con protección social de 2.000 multimillonarios que no se van a dar ni cuenta. O sea, 1.000 millones de personas, todas las necesidades de Camerún, de repente, de buenas a primeras, se
colman, pero no solo Camerún, 1.000 millones de personas, señoras y señores, y eso a partir de 2.000 personas. Que, bueno, un ser humano no puede gastar 1.000 millones de dólares en sí mismo. Inténtenlo, es imposible. No puede comprar suficientes yates para llegar a esta cifra. Eso es lo fundamental. Segundo, sí, le vamos a obtener el dinero, señor ministro. Lo que quiero es que me envíe una carta explicándome cómo $90 per cápita, estas son las lagunas fiscales, esas son las personas. Eso se lo llevaré a la directora general del FMI, al presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, y le vamos a conseguir estos fondos. Invito a otros a que envíen también sus cartas, porque vamos a colmar esta laguna y vamos a constituir un excelente mundo a partir de la OIT. Vamos a hacer que se señale la atención de todos esta realidad y debido a la firmeza de esta organización conseguiremos algo en lo que no habíamos pensado, la financiación de todo ello. Bueno, en cuanto a los impuestos, estamos en una carrera hacia mínimos. Piensen en Trump, sí, una carrera hacia mínimos. Es increíble. Un país después de otro. Hay que recortar los impuestos corporativos para conseguir la inversión de capital en vez de los demás. Pero bueno, es como el señor Bezos que va de un sitio a otro en Estados Unidos diciendo a las distintas ciudades, no vamos a pagar impuestos. ¿Cuánto le van a dar ustedes a Amazon para el señor más rico del mundo? Y bueno, todos pagan por tener sedes en sus países y no pagan impuestos. Eso es destructivo. Y esta es esta carrera hacia mínimos. Así no se va a solventar este problema en absoluto, porque miren quién están ahí, pues los países que van hacia mínimos dirigidos por mi país. La idea de que el capital privado es la solución, bueno, ¿quieren ustedes que su sistema sanitario sea capital privado? Bueno, les puedo explicar un par de cosas al respecto. En Estados Unidos realmente tenemos un sistema político sumamente corrupto y lo hemos hecho de modo que pagamos el doble per cápita e incluso no podemos cubrir al país, que se supone que es el país más rico y más grande del mundo, y pagamos el doble por servicios privados. Bueno, eso va a pasar también con los sistemas de educación. ¿Quieren dárselos al capital privado? Pues seguro que no. Así que los diplomáticos no conocen bien estos cálculos aritméticos, o a lo mejor tienen miedo a los Estados miembros o algo así. Lo cierto es que no se puede obtener dinero solo con impuestos de las personas y las empresas y luego utilizar este dinero para pagar las necesidades de las personas. Pues sí, este es el trato. Y lo último que quiero mencionar es que creo que rápidamente tenemos que pasar una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas indicando que es la voluntad de una gran mayoría del mundo aumentar los impuestos en el sector empresarial, impuestos sobre los más ricos del mundo para financiar los ODS. Insto a la profesora Gosa que colabore conmigo. Yo creo que su voz va a ser escuchada. Tiene que venir ante las Naciones Unidas. Nosotros no tenemos gobiernos en nuestra Junta, lo que está muy bien, pero es necesario también convencer a los ministros y a otros para que apuesten por ello. Y si conseguimos establecer un mecanismo entonces de protección social utilizando estos nuevos ingresos. Esa es la solución. Muchas gracias, señor profesor Sachs.
Bien, unos comentarios. Último comentario del señor Umaru. Hemos tenido una excelente respuesta al debate, a la presentación, conclusiones, etcétera. Muy brevemente, si puede mencionar tres cuestiones que van a ser fundamentales de cara al futuro para lograr el ODS 1.3. ¿Qué tres cosas mencionaría usted? He de decir que si hoy tenemos que contemplar cómo se financia el déficit para lograr el ODS 1.3 relativo a la protección social, lo que hemos escuchado en esta sala, pues si hay tres cuestiones que mencionar, son las siguientes. Primero, es necesario que en los países que no tienen cobertura social y que no aportan contribución a la protección nacional, pues que esas partes puedan ser tenidas en cuenta en la ampliación del espacio fiscal y también en la ampliación de la protección social, especialmente en la economía informal. El ministro lo ha mencionado muy adecuadamente, así como los otros ponentes. Bueno, las conclusiones de todo lo que hemos dicho esta mañana, algo esencial, es la cuestión de la solidaridad nacional. Esta solidaridad nacional permite precisamente establecer unos sistemas adecuados de protección social y ampliar la cobertura para ir hacia esta cobertura universal. Permite que se pueda respaldar de manera equitativa y sostenible el coste de la protección social para todos los sectores de la población. Asimismo, algo que surge de este debate es que es necesaria la solidaridad internacional. El objetivo 1.3, como hemos visto con las cifras que he citado de esta mañana y lo que está diciendo el profesor Sachs y que todos conocemos, y no puede lograrse solamente con el esfuerzo nacional. Claro que es necesario realizar un esfuerzo a nivel nacional. Eso es insoslayable, pero es necesario contar con unas estrategias nacionales, una fiscalidad que permita a nivel nacional tender hacia esta cobertura universal. Eso por una parte, aunque eso no resultará suficiente, ya que, como hemos visto, en los países menos avanzados o países de bajos y medianos ingresos será necesario que disfruten de una ayuda por nuestra parte para la financiación de la protección social. Quiero pues decir primero que a nivel nacional es necesario observar cuáles son los segmentos de la economía que han de ser cubiertos por la protección social, es decir, que contribuyen a la protección social. En segundo lugar, ver cómo podemos aumentar el espacio fiscal a otros sectores de la población. Y tercero, solidaridad nacional. Por último, y en tanto que representante de la OIT, quiero indicar que la OIT tiene un enfoque sistémico, que no está a favor de un tipo de régimen especial, sino que más bien apuesta por una combinación de distintos regímenes para que toda la población pueda beneficiarse de la protección social y que dicha protección y sus costes puedan ser distribuidos de manera equitativa. Lo más importante que quiero transmitirles hoy, no solo hay que estar sensibilizados respecto a la cuestión de la protección social, eso es ya algo adquirido. Se trata también de prestar atención a la elaboración de políticas y estrategias y pasar a la acción. Hay que ser creativo en algunas ocasiones para encontrar las maneras de financiación sostenible y permanente de la protección social en distintos países. Muchísimas gracias al señor Amaru por su intervención. En cuanto a la solidaridad, señores y señores, ahora que concluimos este diálogo, es importante hacer hincapié en los temas más importantes. Primero, no es difícil en cuanto a las cifras. Hay unas operaciones aritméticas que conviene hacer y que podemos hacer. Es necesario centrarnos en la solidaridad y la redistribución. Solidaridad a nivel nacional e internacional. Las conclusiones son que si tenemos el valor de ser honestos, el tenor del debate cambia
radicalmente y podemos encontrar distintas soluciones en distintos ámbitos, pero no se puede batir el debate sobre la reforma fiscal. Ambos temas corren parejas y es necesario tener en cuenta las decisiones que tomamos y las que no tomamos a tal efecto. Bien, pues un gran aplauso para los miembros del panel. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y ahora que vamos a pasar a una pausa, les ruego que estén de vuelta a las 10:45 en punto. Y no se olviden que hay unos mapas digitales, hay una exposición abajo y por favor aprovechen para seguir el debate en las redes sociales. Gracias.